Continuando con la Ley Federal del Trabajo, en esta ocasión toca analizar lo que establece respecto a las horas extraordinarias. Las disposiciones referentes a las horas extraordinarias están contempladas dentro del capítulo 2 de esta ley, jornada de trabajo. Sin embargo, comienza a referirse específicamente a las horas extraordinarias a partir del artículo 65 y establece que la jornada laboral podrá prolongarse únicamente en dos casos. El primero está contemplado en el artículo 65 y nos dice que en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Esa es la primera causa por la cual puede prolongarse una jornada laboral. Y la segunda está establecida en el artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Podemos prolongar una jornada de trabajo cuando exista un riesgo y que pueda peligrar la vida de todas las personas que se encuentren en el establecimiento, incluso de la misma empresa. Y también puede prolongarse por circunstancias diferentes a estos casos de siniestro. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, que normalmente sucede cuando hay mucho trabajo, entonces los trabajadores tienen que trabajar más tiempo de lo que establece su jornada laboral. Ahora, la ley nos da a conocer las causas y también nos dice cómo se van a retribuir estas horas extraordinarias. Las horas de trabajo que se elaboren en estos casos de siniestro se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada, de conformidad con el artículo 67 de la citada ley. Es decir, cuando el trabajador se vea obligado a prestar su servicio por más tiempo, siempre que exista un siniestro, la remuneración o el pago que va a recibir cuando se encuentre en esas situaciones por las horas extra va a ser un importe igual al salario que recibe por hora normalmente. Es decir, supongamos que un trabajador tiene una cuota diaria de 800 pesos, trabaja 8 horas, entonces su cuota por hora es de 100 pesos. Cuando se presente un siniestro y él tenga que quedarse por más tiempo dentro del establecimiento, dentro de la empresa, el patrón tendrá que pagarle cada hora extra con un salario igual o con un importe igual a la cuota diaria, que serían los 100 pesos. Esto de acuerdo con lo que establece el artículo 67, primer párrafo. Pero cuando se trate de circunstancias extraordinarias vamos a tener dos situaciones. El artículo 66 establece que estas horas nunca deben exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, es decir, no debe de exceder de 9 horas en una semana. Y el artículo 67 en su segundo párrafo nos establece que las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, siempre que sean igual o menor a las 9 horas a la semana, porque no puede ser ni de 3 veces en una semana ni de 3 horas diarias. Entonces, las primeras 9 horas extra que se elaboren en la semana se van a pagar al doble, es decir, el 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Y para el segundo caso, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas en una semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Entonces, las primeras 9 horas que labore el trabajador extraordinarias se van a pagar al doble, que el doble es el 100% más del salario. Pero cuando se exceda de las 9 horas, ese tiempo excedente se va a pagar al triple,
que es lo mismo, al 200% más del salario o del costo por hora, de conformidad con el artículo 68 de la ley. Entonces, tomando en cuenta estas disposiciones, vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio nos pide determinar el pago correspondiente a las horas extra laboradas por Alejandra, considerando que percibe un salario semanal de 2.400 pesos. Su jornada laboral es diurna y laboró las siguientes horas extra en la semana del 12 al 18 de febrero del 2024. El día lunes laboró 2 horas extras, el martes solo 1, el miércoles 2, el jueves 1, viernes, sábado y domingo no laboró ninguna hora extra. Entonces tenemos un total de horas extra laboradas de 6. Esta cantidad de horas extra, como no excede de las 9 horas en la semana, se van a pagar al doble, de acuerdo a lo que establece el artículo 67, segundo párrafo. Por ello, necesitamos determinar la cuota diaria. Nos dice que recibe un salario semanal de 2.400, por lo tanto tenemos que dividir los 2.400 entre los 7 días que tiene la semana. Ella percibe un salario de 342.85 al día y una vez teniendo la cuota diaria vamos a determinar el costo por hora. Para ello es importante tomar en cuenta que su jornada laboral es diurna. La jornada laboral diurna es la que tiene una duración máxima de 8 horas. A partir de esto, vamos a determinar el costo por hora, dividiendo la cuota diaria entre las 8 horas que trabaja porque su jornada es diurna. El costo por hora es de 42.86 pesos. Y una vez que ya tenemos el costo por hora, ahora sí vamos a determinar el importe que le corresponde. Multiplicamos por 2 el costo por hora para obtener el costo por hora doble, porque estas horas las tenemos que pagar al doble. Y después multiplicamos el costo por hora doble por las 6 horas laboradas, 6 horas extra. Estos 514.29 corresponden al pago de horas extra al doble. Entonces, este es el importe que le corresponde por haber laborado esas 6 horas extra. Se pagan al doble porque, como lo establece la ley, las primeras 9 horas se van a pagar al 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Vamos con un segundo ejemplo. Raúl desea saber qué cantidad va a recibir por concepto de horas extraordinarias laboradas en la semana del 25 al 31 de marzo del 2024. Si sabe que su salario quincenal es de 6.270 pesos. Presta sus servicios como cajero en jornadas nocturnas y ha laborado las siguientes horas extra. Determinamos el total de horas extra laboradas. Son 12 horas. Como podemos notar, esto sí excede de las 9 horas que establece la ley. Determinamos la cuota diaria. Percibe un salario quincenal de 6.270. Dividimos entre 15, lo que significa que su salario o su cuota diaria es de 418 pesos. La jornada laboral es nocturna y la jornada nocturna tiene una duración máxima de 7 horas. De conformidad con el artículo 61 de la ley, determinamos el costo por hora partiendo de la cuota diaria, dividiéndolo entre las 7 horas que tiene la jornada laboral nocturna. Esta persona recibe por cada hora que trabaja 59.71 pesos. Bien, entonces vamos a determinar ahora el pago. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las primeras 9 horas las vamos a pagar al doble y el resto, es decir, las otras 3 las vamos a pagar al triple.
Entonces, vamos a multiplicar por 2 el costo por hora, que es de 59.71, para determinar el costo por hora doble. Después multiplicamos por 3 el costo por hora para hallar el costo por hora triple. Y una vez teniendo estos dos, ahora determinamos el pago de las horas extra. Para el primer caso, es decir, para pagar las primeras 9 horas, vamos a tomar en cuenta el costo por hora doble, que es de 119. Multiplicamos los 119.43, que es el costo por hora doble, por las 9 horas extra laboradas. Y tenemos un importe de 1074 que corresponde al pago de horas extra al doble, que en este caso fueron las primeras 9 horas. Y finalmente multiplicamos el costo por hora triple, que es de 179.14, costo por hora triple, por el resto de las horas que laboró, que son 3 horas extra. Estas 3 horas extra son el excedente de las 9 horas. Multiplicamos los 179 por 3 horas, que fue lo que trabajó, y esto corresponde al pago de horas extra al triple, que fueron las otras 3 horas. Entonces, ¿cuánto es lo que va a percibir en total esta persona por haber laborado estas horas extra? Sumamos los 1074 y los 537. Por lo tanto, le tienen que pagar 1612 por concepto de horas extra laboradas. 9 horas que se pagaron al doble y 3 horas que se pagaron al triple. Continuamos con el tercer ejercicio. Determinar el pago de las siguientes horas extra laboradas por José en una jornada mixta, tomando en cuenta que su salario mensual es de 10,000 pesos. Determinamos el total de horas extra laboradas, sumando cada hora, y tenemos que José trabajó 13 horas extra en esta semana. Para determinar su cuota diaria tenemos que dividir su salario de 10,000 entre 30 porque es mensual. Percibe un salario de 333.33. Su jornada laboral es mixta. La ley establece que la jornada mixta va a tener una duración máxima de 7 horas y media. Determinamos el costo por hora dividiendo la cuota diaria entre las 7 horas y media que tiene su jornada, y él percibe 44 pesos por cada hora que trabaja. Como son 13 horas, pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Las primeras 9 las pagamos al doble y el resto las pagamos al triple. Vamos a multiplicar entonces 2 por el costo por hora, que es de 44.44, para determinar el costo por hora doble. Después multiplicamos 3 por el costo por hora para obtener el costo por hora triple. Y ahora sí, determinamos el pago de las horas extra. Primero multiplicamos el costo por hora doble, que es de 88.89, costo por hora doble, por las primeras 9 horas extra laboradas, y obtenemos un importe de 800 pesos. Esto corresponde al pago de horas extra al doble, que son las primeras 9, y después multiplicamos el costo por hora triple, que es de 133.33, por el resto de las horas o por el excedente que trabajó, que fue de 4 horas. Y estos 533 corresponden al pago de horas extra al triple, que fueron 4 horas. ¿Cuánto le tienen que pagar por las horas laboradas de manera extraordinaria en esta semana? Sumamos y tenemos un importe de 1,333.32. Vamos con un siguiente ejercicio. Nos dice que Alfonso se desempeña como empleado de almacén en una industria farmacéutica.
El pasado 15 de marzo se presentó dentro de la bodega una situación que puso en riesgo la salud de los trabajadores, situación por la que fue necesaria la prolongación de su jornada de trabajo. Como podemos notar en este ejemplo, las disposiciones que tenemos que aplicar son las que corresponden a la primera causa de la prolongación de la jornada, que se debe a casos de siniestro o riesgo inminente y por lo tanto su retribución va a ser con una cantidad igual a la que corresponda cada una de las horas de la jornada. Es decir, aquí no cuenta cuánto tiempo tenga que estar si excede de 9 horas, porque son situaciones que no están previstas y tampoco pueden estar sucediendo a diario o de manera constante. Y el tiempo que tiene que permanecer el trabajador en estos casos, como lo establece la ley, es el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Por lo tanto, estas horas extra que elaboró Alfonso las vamos a pagar al costo por hora normal, a lo que gana de manera ordinaria. Nos dice determinar el pago que va a percibir por la prestación de su servicio en 4 horas extraordinarias, considerando que su salario quincenal es de 4.500 y su jornada es diurna. Tenemos un total de horas extra laboradas, dice que de 4. Debido a un siniestro, determinamos la cuota diaria dividiendo el salario de 4.500 entre 15 días porque es quincenal. Esta persona gana 300 pesos al día. Su jornada laboral es diurna de 8 horas y finalmente determinamos el costo por hora, dividiendo los 300 entre las 8 horas que tiene su jornada laboral, lo que nos indica que por cada hora laborada deben de pagarle 37 pesos. Entonces, en este caso no vamos a aplicar las mismas disposiciones que hemos estado aplicando en los anteriores ejemplos, porque se trata de una situación de riesgo. Entonces, para la determinación del pago de horas extra únicamente tenemos que multiplicar el costo por hora por las horas extra laboradas, que fueron 4, y esto nos va a dar un importe de 150 pesos, cantidad que corresponde al pago de horas extra, pero en situación de riesgo o debido a situaciones de riesgo Por ello es importante tomar en cuenta cuál es la situación o cuál es la causa por la cual se está prolongando la jornada laboral y la ley contempla estas dos situaciones, aquellas que se presenten por riesgo o cuando la jornada tenga que prolongarse, pero ya por beneficio del patrón, que a lo mejor tiene mucho trabajo o situaciones que pasan de ese tipo en donde al final de cuentas le van a generar un beneficio a la empresa. En esos casos sí hay que pagar al doble o al triple dependiendo de cuántas horas sean las que trabaje. Pero en caso de riesgo, como en este caso, únicamente pagamos al costo por hora ordinario, como si estuviera trabajando en una jornada normal. Continuamos con el último ejemplo y nos pide hallar el pago semanal que incluye salario y horas extra que le corresponde a Andrés por su trabajo prestado en la semana del 19 al 25 de febrero del presente año, si se sabe que tiene un salario semanal de 3.000 pesos, su día de descanso es el sábado, laboró los 7 días de la semana y las siguientes horas extraordinarias. Aquí ya vamos a determinar el pago no solamente de las horas extras, sino también su salario semanal y también los días de descanso, que ese fue el tema que abordamos en el video anterior. Entonces, extraemos datos, total de horas extra laboradas, sumamos las horas que laboró en la semana, fueron 11 horas. La cuota diaria, para hallar la cuota diaria, dividimos su salario de 3.000 pesos entre 7 porque es semanal. Vamos a establecer que su jornada laboral es diurna. Determinamos el costo por hora dividiendo los 428 entre las 8 horas que tiene la jornada diurna. Y también tenemos que tomar en cuenta cuál es el día de descanso. Día de descanso semanal nos dice que es el sábado. Sin embargo, el sábado laboró los 7 días de la semana, lo que nos indica que también trabajó domingo, trabajó de lunes a domingo. Entonces, primero vamos a determinar el salario semanal o el pago semanal. Retomando lo que vimos en el video anterior, la Ley Federal del Trabajo nos establece
que por cada 6 días de trabajo corresponde un día de descanso con salario íntegro. Es decir, cada que el trabajador trabaje 6 días en una semana, tenemos que pagarle el séptimo día de descanso. Entonces, vamos a multiplicar primero los 6 días laborados por la cuota diaria, que es de 428.57. Esto nos va a dar un importe de 2.571, que corresponde al salario semanal. Como ya trabajó estos 6 días, vamos a pagarle un día de descanso. Un día de descanso multiplicado por la cuota diaria. Tenemos un importe de 428, que corresponde al salario del día de descanso. De esta manera ya le estamos pagando 7 días, 6 por lo que tiene que trabajar de acuerdo a lo que establece la ley, y uno más porque por haber trabajado esos días se merece un día de descanso con salario íntegro. Después trabajó en su día de descanso. Su día de descanso semanal es el sábado. Él lo trabajó. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley referente a esto? Que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. Sin embargo, si lo hacen, el patrón está obligado a pagarle, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Es decir, independientemente de estos 428 que corresponden al salario del día de descanso, hay que pagarle un salario doble. Multiplicamos entonces por 2 para determinar el doble, la cuota diaria de 428.57, y con ello vamos a obtener el doble del día de descanso semanal laborado. ¿Qué más tenemos que pagarle? Trabajó toda la semana, de lunes a domingo. Y la misma ley nos establece que los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos. Entonces multiplicamos el 25% que corresponde a la prima dominical por la cuota diaria de 428.57 para determinar el importe que le corresponde por prima dominical. Bien, esto es lo que se le tiene que pagar por salario semanal, por el salario del día de descanso, el doble porque trabajó el sábado, que es su día de descanso semanal, la prima dominical porque trabajó el domingo, y ahora sí viene el pago de las horas extra. Son 11 horas extra laboradas. Las primeras 9 las vamos a pagar al doble y el resto las vamos a pagar al triple. Vamos a determinar el costo por hora doble. Multiplicamos 2 por el costo por hora, que es de 53.57, y con ello obtenemos el costo por hora doble. Determinamos el costo por hora triple multiplicando por 3 el costo por hora, y ahora sí vamos a determinar el pago de las horas extra. Utilizando el costo por hora doble, que es de 107.14, costo por hora doble, lo vamos a multiplicar por las primeras 9 horas extra laboradas. Con esto vamos a obtener el pago de horas extra al doble, que son las primeras 9, y multiplicamos el costo por hora triple, que es de 160.71, costo por hora triple, por el tiempo excedente, que fueron 2 horas más laboradas. Esos 321 corresponden al pago de horas extra al triple, que fueron las otras 2 horas. Bien, y ahora sí sumamos todos los importes para determinar el pago total que le corresponde a esta persona durante esta semana
laborada. En total se le tienen que pagar 5.250 pesos, que incluye el salario semanal, el salario del día de descanso, el doble por haber trabajado en día de descanso semanal, la prima dominical por haber laborado el domingo, el pago de las horas extra al doble y el pago de las horas extra al triple. Bien, con esto vamos a concluir este video, esperando que estos ejercicios sean de mucha utilidad y que la explicación también haya sido sencilla para que pues de esta manera podamos entender mejor las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Nos vemos en el siguiente video.